No le salió la jugada y el día de hoy Jesús Murillo Caram se confirma que se va a quedar en prisión. Y es que el ex procurador, desde que fue detenido y puesto allá a disposición de un juez en el reclusorio norte, empezó a jugar la famosa carta de enfermarse, ¿no? Como siempre sucede a los políticos de alto nivel, que una vez que son detenidos, de repente, ¡pum!, le salen todos los males. Y Murillo Caram, finalmente detenido por delitos muy graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues empezó de repente, ¿no? Murillo Caram a tener graves problemas de salud. Y entonces de repente señalaban, ¿no?, sus abogados, que Murillo Caram se encontraba muy mal de la hipertensión, porque eso es donde siempre se enferman, tiene una crisis hipertensiva y también mal del corazón. Y entonces a partir de este momento, hace como un mes, empezó un periplo de Murillo Caram en hospitales públicos y privados. De repente Murillo Caram sale un día a que le hagan estudios en un hospital público del corazón. Y sucede que en ese momento, en el momento de los estudios, se dan cuenta que tienen que operarlo de emergencia porque está a punto de petatearse. Y lo operan, acaba en terapia intensiva. Según esto, después lo trasladan a otro hospital y lo vuelven a trasladar a un tercer hospital, ¿no? Al final, viendo a varios hospitales porque estaba muy mal Murillo Caram, pero en ese momento la defensa estaba haciendo escritos precisamente que le pedían al juez decir: señor juez, vea, Murillo Caram se está a punto de morir, si regresa a prisión donde no hay una atención oportuna, se va a morir, la salud es importante, así que por favor regréselo a su casa, denle la libertad, es más importante la salud, y que no se muera este bondadoso personaje a que purgue sus condenas. Y esta era la estrategia, la verdad es que fue una estrategia muy elaborada, muy creada y pensada, y hicieron todo realmente un gran circo. Pero afortunadamente el día de hoy dice el juez que lo mejor que puede aspirar Murillo Caram es que se encuentre en Tepepan. En Tepepan es un hospital prisión, o sea, es el hospital de la prisión, y pues que ahí sí quiere atenderse, pero que no se regrese a su casa. Con lo cual se viene abajo toda la estrategia legal de Murillo Caram y afortunadamente no lo liberan porque parecía que lo iban a hacer. Esto más nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues intentaban un madruguete, intentaban liberar a Jesús Murillo Caram. Finalmente se les cayó el intento y se va a quedar Murillo Caram en prisión. El día de ayer se celebró una audiencia de más o menos 7 horas en donde se intentaba que por el estado de salud sumamente grave que tiene Murillo Caram y su avanzada edad, el juez de control determinara modificar la medida cautelar y lo mandara a prisión domiciliaria, cosa que se vino abajo. Vamos a verlo. Jesús Murillo Caram se queda en la cárcel. Le niegan solicitud de prisión domiciliaria. La solicitud de prisión hecha por Murillo Caram, ex procurador general de la República, fue negada por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez del Centro de Control de Justicia Penal del Reclusorio Norte. Durante una audiencia que determinó en la madrugada de este viernes, el juzgador determinó que el funcionario debe permanecer hospitalizado en la torre médica de Tepepan hasta que se restablezca su salud y no peligre su vida. Al mismo tiempo, Fuerte Tapia le concedió a la Fiscalía de la República un plazo de 3 meses para que pueda cerrar la investigación. Es decir, lo que ya queda de manera oficial es que de aquí hasta febrero del año entrante va a estar el señor Caram en prisión. Y es que le salió el tiro por la culata, porque intentaba liberarse, intentaba salir, argumentando que su estado de salud era delicado y mejor se iba a llevar a su casa para que lo atendieran en su casa con las comodidades que sabemos que esta gente goza. Finalmente el juez dice: pues fíjate que si estás tan enfermo, pues mejor quédate en un hospital. ¿Para qué te vas a tu casa? No te vaya a pasar algo. Mejor quédate aquí en este hospital reclusorio y si llega a correr algún riesgo,
aquí te atendemos enseguida. La medida de prisión domiciliaria fue solicitada por la defensa después de que los abogados del exprocurador alegaron que su cliente sufre graves problemas de salud, por lo que solicitó que siguieran su proceso fuera del penal. Fuerte Tapia negó esta petición al considerar que aún existe el riesgo de que Murillo Karam se fugue, por lo que ordenó que siguiera el proceso detenido. El pasado septiembre, Murillo Karam ya había presentado problemas de salud. En aquella ocasión fue trasladado al Hospital Balbuena, donde le practicaron una tomografía de tórax por un problema de EPOC que le fue diagnosticado. Finalmente, estaban tan sorprendidos los abogados de Karam, que recordemos son enviados por Peña Nieto, que le dieron una entrevista el día de hoy al chayotero de Gómez Leiva y le dijeron, pues sí, que los tenía realmente impresionados la decisión que había tomado el juez de distrito. Abogado, buen día. Buen día, abogado. Muy buenos días, Ciro Manuel. Primera pregunta, abogado, ¿le sorprendió por sí que la respuesta del juez? Sí, honestamente nos sorprendió, pues esperáramos que se privilegiara la vida antes que cualquier medida y sobre todo la política criminal. Pero pues lo dejan en la cárcel. ¿Para qué 3 meses de investigación complementaria de qué? ¿Tienen acceso a los expedientes médicos? Ahí están. ¿Qué es lo que supuestamente investigarían en 3 meses, abogado? Esta investigación tiene que ver más con el caso en sí mismo que con las cuestiones médicas. La Fiscalía argumentó que requiere 3 meses más para poder terminar con las entrevistas y recabar documentos propios de la investigación toral, es decir, sobre los hechos que en su momento se imputaron. O sea, sobre las acusaciones que no han podido terminar de establecer en contra del exprocurador. Es correcto, es sobre eso. Bueno. Y entonces, pues a la torre médica, cuando menos 3 meses más. Así es, Ciro. Mire, nos parece una medida desde un inicio que es desproporcional y peligrosa. Se demostró durante toda la audiencia de ayer que se cuenta con mucha evidencia médica oficial de diversos hospitales públicos, pues todos los padecimientos y todo el peregrinar en diferentes hospitales del sector salud, en donde se ha estado tratando al ex procurador, al licenciado Murillo Karam, y a pesar de esto, pues se insiste en tenerlo privado de la libertad bajo el argumento de un riesgo de fuga, lo cual pues a nosotros nos sorprende, como una persona de 74 años con todos estos padecimientos, que prácticamente necesita atención y vigilancia las 24 horas, puede darse la fuga. Es precisamente esa parte, abogado, porque ya entendemos, está acusado de tráfico de influencias, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo se cruza esa parte con un hombre efectivamente de 74 años, débil en cuanto a la salud, que hasta donde entendemos sus cuentas pues no tiene acceso a sus recursos, su casa está perfectamente ubicada? Bueno, fueron a intentar detenerlo ahí hasta que él se entregó a las puertas de su casa. ¿Cuál es la justificación que dio el juez, si nos puede decir, para decir que todo esto no es suficiente para poder confiar en que a lo mejor le ponen un brazalete y pues dejarlo en su casa? Pues precisamente privilegiar, bajo su entender, el evitar un riesgo de fuga y que se continúe con un procedimiento. Nosotros hacíamos patente que este procedimiento se puede continuar estando él perfectamente en su casa bajo cuidados médicos propios. Pues finalmente se echó abajo todo esto. El juez determinó que pues no va a estar en su casa el señor Murillo Karam y tendrá que hacerse responsable y tendrá que enfrentar la justicia a como se debe. De haber algún altercado, inconveniente en cuanto a su salud, están las autoridades listas y preparadas para atenderlo. Pero a su casa no regresa. Amigos, esperemos que les guste el video, los invitamos a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.